Una, dos, tres. Buenas noches, profesor. En este momento le hablamos el grupo número 9. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es el siguiente: el impacto de la pandemia COVID-19 en los medios de transporte urbano en Lima Metropolitana. Mis integrantes del grupo son Cornejo Sandoval Juan Carlos, Rosalino Fernández Christopher, Sebastián Godoy Cristian, Torres Arboleda José, Vallejo Guayngua Javier. Para este trabajo, el problema base encontrado en la población fue la movilización de su centro de trabajo como también a sus hogares. Y para ello nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué tan seguro te sientes viajando en los medios de transporte con las medidas de protecciones que ha dado el gobierno del Perú para la pandemia COVID-19? El objetivo es que tenemos presentar como objetivo realización de un análisis sobre el impacto que ha dejado los medios de transporte durante la pandemia COVID-19. Asimismo, estudiar los factores que emplearon para elegir correctamente el medio de transporte para evitar el contagio COVID-19. Los transportes urbanos que hemos tenido en consideración en nuestra encuesta son los siguientes: el transporte público, el transporte de los taxis, el transporte particular y los buses. En transporte público nos referimos justamente a los buses. Con respecto a la COVID-19 en los transportes, lo que se le recomendaba al pasajero como al conductor era que ambos posean mascarillas y que se sienten, en un comienzo, que se sienten de forma diagonal, o sea, de 1 metro de distancia, ¿no? Ahora, también en los buses, también para prevenir la salud durante esta COVID-19, teníamos que el bus está limpio, desinfectado y muy ventilado. El término estadístico: la población ciudadana, tenemos como población de ciudadanos de Lima Metropolitana durante el periodo de la pandemia COVID-19 entre los meses de marzo a agosto, mayores de 18 años, los cuales utilizaron los medios de transporte durante la pandemia COVID-19. Tenemos como muestra a 100 ciudadanos de Lima Metropolitana durante el periodo de la pandemia COVID-19, marzo a agosto, mayores de 18 años, de ambos sexos. Tenemos como unidad a un ciudadano de Lima Metropolitana que ha utilizado un medio de transporte durante el periodo de la pandemia COVID-19 de marzo a agosto, mayor de 18 años. Entre los tipos de variable encontramos la nominal, la ordinal, la continua, la discreta, y esos serían los 4 tipos de variables que encontramos en nuestra encuesta. Este es el diseño de nuestra encuesta, que podemos ver que hay edad, género, turno y las 10 preguntas correspondientes que tomamos para ello. La variable cualitativa nominal. Nosotros tomamos como la pregunta: ¿qué medio de transporte ha utilizado desde que empezó la pandemia COVID-19? Encontramos, nuestras variables fueron el taxi, el bus, el vehículo particular. En ello podemos encontrar que de taxis, 29 personas prefieren utilizar taxis, 44 buses y 27 vehículos particulares. En total encontramos a las 100 personas que teníamos como muestra, y nuestra frecuencia relativa a 1 era la probabilidad de que una persona encuestada tome taxi es de 0,29. En la frecuencia absoluta de diagramas para frecuencia absoluta tenemos diagramas de barra. De las personas encuestadas, 29 utilizaron el transporte de taxi durante el tiempo de la cuarentena cuando empezó la pandemia. Y en frecuencia relativa porcentual tenemos a un diagrama de sector circular. Y este diagrama concluimos que el 27% de las personas encuestadas prefieren el uso de su vehículo particular, ya que para ellos es más seguro en plena pandemia. Luego tenemos la variable cualitativa ordinal, y como pregunta teníamos: ¿cómo calificaríamos el manejo de las autoridades en los medios de transporte durante la cuarentena dada por el gobierno? En este paso lo clasificamos en 4: pésimo, malo, bueno y muy malo. En pésimo encontramos 19 personas, en malo 35, en bueno 36 y muy bueno 10. En total
llegaron a ser 100 personas. La frecuencia relativa 4 es la probabilidad de que un encuestado considere que la autoridad actuaron muy bien, es de 0,1%. Para ello también tenemos los siguientes diagramas de barra. En frecuencia absoluta encontramos un diagrama de barra que dice: de las personas de Lima encuestadas, 35 de ellos opinó que el manejo de las autoridades al transporte fue malo. En variable cuantitativa discreta, utilizamos la siguiente pregunta: ¿cuántas veces tú como pasajero crees que debes infectar el vehículo al día en el tiempo de pandemia? Nuestros números de infecciones al día fueron los siguientes. Fueron una desinfección al día, que fueron 29 personas, 2 desinfecciones al día, que fueron 19 personas, 3 desinfecciones al día, que fueron 15 personas, 4 desinfecciones al día, que fueron 37 personas. En total, nuestra frecuencia 4 fue: 37 personas creen que se debe desinfectar el vehículo 4 veces al día. Encontramos también ahí, tenemos nuestro diagrama de frecuencia absoluta, y llegamos que el 33% de las personas creen que se debe desinfectar los vehículos 4 veces durante el día. Medida de tendencia central: media aritmética 2,6, mediana 2,5, moda 4, y en medidas de dispersión encontramos varianza 4,42, desviación estándar 2,10, coeficiente de variación 80,77%. En las interpretaciones, la media aritmética, el promedio de las personas creen que se deben desinfectar los vehículos al día es de 2,6. La mediana, el 50% de las personas cree que se debe desinfectar menos e igual a 2, y el otro 50% mayor o igual a 3. En la moda, la cantidad de veces más frecuente de personas que creen que se debe infectar el vehículo al día de los encuestados es de 3 veces. En la varianza, existe una varianza de 4,42. Desviación estándar. Existe una dispersión o variación de promedio de 2,10 veces de desinfección con respecto al valor central 2,6. Coeficiente de variación. Se observa que el coeficiente de variación del 80%, este valor se encuentra en primer rango, por lo que presenta un comportamiento heterogéneo. Variable cuantitativa discreta. En la tabla de frecuencia del aumento sobre el costo de los pasajes en los medios de transporte. Para eso tomamos como pregunta el aumento del costo del promedio de los pasajes en el medio de transporte. Tenemos un histograma y un polígono de frecuencia del aumento sobre el costo promedio de los pasajes en los medios de transporte. El 18% de las personas encuestadas dice que el pasaje aumentó entre 2,68 y 3,24 soles. Medida de tendencia central. La media aritmética, 3,20. Mediana, 3,24. Moda, 2,90. Medida de dispersión. Varianza, 62,86. Desviación estándar, 7,92. Y coeficiente de variación, 247,132%. Interpretaciones. Media aritmética. El promedio del aumento del pasaje es de 3,2 soles. La mediana, el 50% de las personas creen que el aumento de pasaje es menor o igual a 2,12, y el otro 50 mayor a 2,68. Moda, la cantidad de veces más frecuente de la persona que señala que el pasaje aumentó en 2,90. La varianza, existe una varianza de 62,86. Desviación estándar, existe una dispersión o variación de promedio de 7,92 veces dispersión con respecto al central, que es 2,90. La coeficiente de variación, se observa que el coeficiente de variación de pregunta es 247,13, y esto implica que los datos son heterogéneos. Recomendaciones: tomar sus precauciones antes de salir de casa, elegir un medio de transporte en el cual se sienta cómodo. Al subir un medio de transporte, asegurarse que exista ventilación, y no olvide siempre usar su mascarilla y su protección facial. En conclusiones, como resultado de las encuestas, se muestra en total
que de 100 personas han elegido su medio de transporte del cual ellos consideran su preferencia, se concretó que el 29% eligieron el taxi en el cual ha elegido porque se siente más seguro ante el riesgo de poder contagiarse. El 44% opta por el bus y el 27% prefiere ir en vehículo particular, ya que se siente más seguro yendo a su destino. Se puede observar que el 18% de los encuestados dice que el costo promedio de los pasajes aumentó entre 2,68 y 3,24 soles de su precio normal. Muchas gracias.